Bueno, buenos días. Mi nombre es Winton Peña, como bien dijo el doctor. Muchísimas gracias. Meta- Buenas tardes. Y de tarde. Bueno, en uno de mis entrenamientos allá en el Instituto de Neurología, eh, un maestro me dijo, llegó un paciente con infarto cerebral menor, es decir, con un NIH que era de 5 o menos, y él me preguntó que si lo iba a trombolizar o no lo iba a trombolizar, porque las guías prácticamente sí te dicen que menor de 5 lo tromboliza solamente cuando hay área elocuente o alguna ocupación. Yo le decía que ese paciente que tenía un poco de debilidad solamente en mano derecha, pues no, según la guía no había que trombolizarlo. Y entonces eh, él me dijo que él lo hubiese trombolizado. O sea, que él lo hubiese trombolizado porque para él no existe el concepto de infarto cerebral menor. Para él todo hay que trombolizarlo. Y entonces quise documentar si se trombolizaban o no en el Instituto de Neurología. eh, Quise hacer el tema de pronóstico funcional, mortalidad y recurrencia con infarto cerebral menor para ver si existe un desenlace funcional que sea, que sea peor en el infarto cerebral menor y que necesite la trombólisis. Ya vemos que el infarto cerebral menor es una de las causas principales de mortalidad en el mundo entero. En Estados Unidos, mayores de 800,000 habitantes por año con discapacidad. Y como bien definimos, infarto cerebral menor tiene que haber un NIH de 5 o menos. Y la mayoría de esos infartos pues no se tromboliza a menos que esté en un área elocuente. Entonces, viendo la literatura, por ejemplo, en este estudio de 2018 que reportó 30% de todos los infartos que le llegaban, reportó que eran menores, pero que 28% tenían alguna discapacidad. Entonces, no, el desenlace funcional no es tan benigno como pensamos del infarto cerebral menor y con un mal pronóstico funcional. Y el 29% tiene mal desenlace funcional a los 3 meses. Eso casi siempre se evalúa con el ranking inicial y con el ranking final. En este otro estudio de AMI que dice, ¿debe el infarto cerebral menor trombolizarse? Pues aquí incluyó 612 pacientes con infarto cerebral menor. Ellos lo definieron con un NIH menor o igual a 5. Y de esos 304 pacientes de infarto cerebral menor asignados al azar, pues se trombolizaron. Y solamente 3% de esos pacientes tuvieron hemorragia intracraneal sintomática, mientras que el grupo control, que fue que se le dio medicamento, no tuvo ninguna hemorragia, pero sí se observó una mejoría clínica en el grupo que utilizó la arteplasa, pero con mayor incidencia de hemorragia en ese grupo que se hizo trombólisis. En el 2019, un estudio que es muy importante, el estudio POINT, en pacientes con isquemia cerebral transitoria o infarto cerebral menor. En este ya abarcó más pacientes, 4.150 pacientes de 210 investigaciones en Estados Unidos, y dividió esos dos grupos. Uno se trató con clopidogrel y aspirina y otro con monoterapia de solamente aspirina. Y sí se pudo ver una recurrencia muy elevada a los 90 días, que fue alta, sobre todo al 21 días. Y mostraron en este estudio beneficio los pacientes que se le dio terapia dual al infarto cerebral menor. Este otro estudio que evaluó el pronóstico funcional de síntoma, diagnóstico y desenlace funcional, en este lo definió el infarto cerebral menor como un NIH de 3 o menos, y hubo un seguimiento de 90 días con 1.509 pacientes. En este hubo una recurrencia de 18% en los primeros 90 días, siendo una incidencia realmente elevada. Entonces, eso nos dio la observación o la pauta de decir cuál es el pronóstico funcional y la mortalidad y la recurrencia
del infarto cerebral menor en pacientes que nos llegan al Instituto de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. El objetivo primario fue determinar este pronóstico, la mortalidad y la recurrencia en infarto cerebral menor en los pacientes tratados en el Instituto de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco. Y nuestra hipótesis fue lo que casi todo el mundo cree, que el infarto cerebral menor tiene un buen pronóstico funcional, poca recurrencia y baja mortalidad en los pacientes que acuden al Instituto de Neurología y Neurocirugía. Ahí se planteó un estudio unicéntrico, descriptivo, analítico de pacientes tratados en el Instituto Nacional de Neurología de 2015 a 2019 y eso constituyó la población general. Los criterios de inclusión fueron edades mayores de 18 años, ambos sexos, y con un NIH de 5 o menos, que fue tratado en la primera 24 horas. Los de exclusión, pues ya un NIH mayor de 5, o que mostraban hemorragia cerebral. De esos, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Que la mayoría de infarto cerebral menor eran mujeres, que los factores de riesgo de infarto cerebral menor fueron la mayoría hipertensión arterial, seguido de tabaquismo, alcohol y en menos incidencia la fibrilación auricular. Y se pudo ver el territorio más afectado de los infartos cerebral menor estuvo el frontal, seguido de capsulares, vulvar y además parietales. Los síntomas más frecuentes que tuvieron el infarto cerebral menor fue motora, y aquí podemos ver que la mortalidad, sí, nada más hubieron fallecido 3 del infarto cerebral menor y 94% pues no falleció, y la recurrencia de infarto fue del 21%, que no es tan baja como se cree. El ranking inicial favorable es 66%, pero desfavorable 34%. A los 90 días, ese ranking desfavorable pues no había cambiado mucho y tenía un 32% casi igual. El NIH inicial podemos ver que era 3, la mayoría con un 28%, y al final 36% la mayoría con 1. En la recurrencia sí se vio, muchas recurrencias, se vio que con monoterapia, 29 de los pacientes que se pusieron en monoterapia, un tercio casi tuvo recurrencia, y de terapia dual, pues solamente tuvieron 3 de recurrencia. De lo que se trombolizó, de esos pacientes que se trombolizó, pues no hubo recurrencia. Entonces, en conclusión, nos llegó este estudio que se realizó solamente a 4 pacientes, muy poco, total de 53 pacientes, y los criterios que se utilizaron para la trombólisis de infarto cerebral menor fueron afasia, la ocupación, un pianista se trombolizó, un paciente con ranking 0 y un paciente joven. Y hubo una recurrencia, como bien dijimos, de 21% de los casos, es decir, 1 de 5 pacientes. Y la causa fueron 4 por estenosis de grandes vasos y 3 por causa cardioembólica y 3 causas desconocidas. El tratamiento que la mayoría recibió fue la antiagregación con una mortalidad baja de 6%. Hubo una diferencia significativa entre el NIH final con el inicial, donde los valores mejoraron, pero poca variabilidad entre el ranking inicial y el ranking final, por lo que consideramos que el desenlace funcional del infarto cerebral menor es poco. Muchas gracias.